Gloria a Dios. Ok, vamos a leer el capítulo del versículo 1 al 16. Vamos a leerlo en forma antifonal. Dice la palabra de Dios: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Menosprecia la riqueza de tu benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que tu benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Vida eterna a los que perseverando en bien hacen, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son preciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz de alta confianza en los judíos primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todo lo que se entrega al pecado se directamente a Satanás. Todo lo que porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que dice la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos. Y el día en que Dios juzgará a Jesucristo, los decretos de los hombres Padre, gracias, porque este es el evangelio que predicamos. No es un nuevo evangelio, es el verdadero evangelio, que había estado oculto en las edades y que fue revelado en la persona de Cristo y que ahora es dado a la iglesia. Queremos, Padre, pedir la presencia de tu Espíritu Santo ministrando a nuestro espíritu. Danos, Padre, un corazón, una mente abierta para que tu Espíritu pueda hablar a nuestro espíritu, que podamos ser edificados con tu palabra, desafiados, Padre. Revélanos, Padre, cuál es nuestra condición. Revela cuál es mi condición delante de ti, Padre. Te amamos, te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. El capítulo 2 de Romanos hace un giro un tanto radical en cuanto a la exposición que él venía llevando. En el capítulo 1 presenta a sus credenciales, presenta a Jesucristo, habla de que él no se avergüenza del evangelio y termina señalando la culpabilidad del hombre. Habla en forma general, pero ya en el capítulo 2 el apóstol Pablo se dirige hacia un segmento muy especial, y es el pensamiento religioso. Y en esa exposición que hace, él introduce un elemento nuevo y dinámico, que es el que le tenemos que poner mucha atención, porque si usted y yo no descubrimos ese elemento, vamos a caer en la corriente en la que hemos estado caminando. ¿Cuál es ese elemento nuevo que Pablo introduce? En el versículo 16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo, ¿qué dice? Los secretos de los hombres. Ahora, ¿y cuál es el medio que Dios va a ocupar para juzgar los secretos de los hombres? Conforme a qué dice, a mi evangelio. Pablo está exponiendo una nueva
un nuevo pensamiento que es contrario al pensamiento religioso, y dice mi evangelio. Mire con qué autoridad Pablo se separa del judaísmo, se separa de la religiosidad y dice mi evangelio. Y este evangelio lo relaciona con la persona de Jesucristo. Pablo establece que hay tres grupos. Ojo, póngale atención. Está el mundo, están los religiosos y está la iglesia. Bajo este aspecto, y yo quiero que tenga estos tres puntos bien claros, porque lo vamos a ir desarrollando en toda la epístola. Pablo tiene bien claro que hay tres grupos. Yo quiero que usted lo tenga bien clarito: el mundo, la religión y la iglesia. Ahora, ¿quién sería la religión? Lo que Jesucristo llamó la cizaña. ¿Cuál sería la iglesia? El trigo. Y estas dos están entrelazadas. Pero llega un momento en que Pablo se separa de la cizaña y habla del trigo. Y el trigo es mi evangelio. El evangelio que Cristo me mandó a predicar. ¿Qué características tiene este evangelio? Versículo 11. No hace acepción de personas. Todo lo contrario a lo que hace la religión. La religión, si usted tiene dinero, pues se sienta adelante. Si usted pues es recién venido del mundo, pues lo sentamos atrás. Y si usted pues es simpático, rápido lo ascendemos y comienza una clasificación de personas, no de acuerdo a sus atributos, sino de acuerdo a sus dones. Pablo borra eso y él dice que su evangelio, el evangelio de Cristo, tiene una característica. Y hermano, esto nos va a demostrar si somos verdadera iglesia. ¿Cuál es la característica? Usted no tiene que hacer acepción de personas. Cuando usted empieza a clasificar a la gente de acuerdo a su vida pasada o a lo que le han contado, a lo que está visto, hermano, tenga cuidado. Pablo comienza a hablar de esta clase religiosa y vamos a desarrollarlo a través del capítulo 2. ¿Por qué le tira tanto a los religiosos, hermano? No le tiro yo, Pablo les tira y lo pone bien, pero bien bonito, no desnuda, porque hermano, incluso Pablo habla con tanta autoridad acerca de esto, porque él era un religioso y sabía lo que se cocinaba adentro de la religión. Sabía que la religión tenía apariencia de piedad, tenía apariencia de santidad y tenía apariencia de verdad, pero era mentira. Pablo en este capítulo hace una denuncia pública de la religión y llama al creyente verdadero a separarse de la religión, no sea que seamos llevados. Ahora, esto es bien difícil, hermano, porque es algo que se tiene que encarar en el interior de cada uno de nosotros. Cuando Cristo se encarna y es vida en nosotros, somos liberados de los estatutos, de los dogmas, del pensamiento religioso, porque de alguna manera, mientras Cristo no nos libere, hermano, estamos dentro de la religión. Ahora, ¿y qué podemos experimentar en la religión? Todo lo que puede experimentar la iglesia, porque mi hermano, hay gente que es religiosa, que se bautiza, que participa de la Santa Cena, que está ministrando en la iglesia, que tiene algún cargo en la iglesia y es religioso. ¿Qué es puro, hermano?
¿Qué indica cuál es el problema de un religioso? No ha conocido a Jesucristo. Puede servir, puede ministrar, pero Cristo no es vida en él. ¿Sabe por qué? Porque la religión no puede dar vida. La religión lo que hace es separar a las personas. La religión lo que hace es causar división. Y por eso Pablo, de una manera puntual, dice: porque no hay acepción de personas. Cuando un grupo religioso comienza a hacer acepción de personas, que porque tú no te congregas conmigo, no te hablo, es un grupo religioso. Y tenga cuidado, porque la religión siempre ha sido peligrosa. La religión, hermano, nunca ha sido confiable. Mientras usted esté en el seno de la religión, ay, a bacho y becho, lo aman y le llaman siervo de Dios. Pero un día Cristo entra en usted, nace de nuevo, ya no lo conoce. Y eso es lo que le pasó a Pablo. Pablo es, hermano, el ejemplo más claro de alguien que estaba en la religión, que creía que era la verdad, tuvo un encuentro con Cristo, fue sanado, fue liberado, fue resucitado y nace al Evangelio de Dios. A través de la lectura, el Espíritu nos va a ir confrontando y nos va a hacer la pregunta: ¿eres tú un religioso? Y la necesidad de dejar nuestras antiguas prácticas. ¿Cuáles, hermano? Las que el Espíritu nos vaya señalando. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio de Pablo se mete con usted, se mete en su interior, no lo acusa, por el contrario, nos llama a la restauración, nos llama a la edificación, no nos condena. Cuando alguien no conoce el Evangelio de Cristo, ocupa el púlpito solo para condenar, señalar y hacer pedazo a la gente, partiendo de un principio innegable: todos necesitamos del Cristo todos los días. Amén. El que piensa que porque está bautizado es salvo, no, señor. Participa en la cena, soy salvo. Estoy ministrando en la iglesia, soy salvo. No, señor, es religioso. Porque puede cantar como un ruiseñor y vivir como un demonio. Puede ministrar en la iglesia y no ser salvo. Pablo se dio cuenta de eso. Pablo conocía toda la palabra de Dios, sirvió en esa religión. Y mire, y el capítulo 2 es crudo, porque agarra toda su artillería y se la dirige a los religiosos. ¿Cómo comienza el versículo 1? Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. No tienes argumentos delante de mí, dice. Mira algo bien lindo. Eres inexcusable, dice. ¿Qué es lo que le está diciendo Pablo? El religioso no tiene argumentos delante de Dios. Y una de las cosas lindas que Pablo señala, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Y mire qué tremendo: quien quiera que seas, desde el sumo sacerdote hasta el que está en el puesto más humilde, ninguno tiene excusa delante de Dios. La religión judaica era el corazón de Israel. Toda su vida nacional giraba en torno al templo, a los sacrificios, a la adoración de Hashem, el perpetuar las leyes, el celebrar las fiestas. Era algo maravilloso, cosas que hasta el día de hoy las practican. Incluso hay grupos muy conservadores de judíos que todavía hacen sacrificios, lo cual es permitido. El problema es
que toda esa religión ha negado la gracia de Dios. Y esa es una de las cosas por las cuales, hermano, usted tiene primero que enterarse de qué es lo que estamos practicando, porque los judíos, hermano, por más de 2000 años habían estado practicando una religión, y esa era su gloria, era su fuerza. El problema, hermano, es que la religión solo llega a la mente, nunca llega al corazón, nunca llega al espíritu. La religión nunca da vida. Si no ve la situación de Samuel cuando estaba ministrando en el templo. Samuel ministraba en el templo, pero ¿qué pasa? No conocía la voz de Dios. Lo mismo nos ocurre. Servimos en el templo, pero no conocemos a Dios, no hemos oído la voz de Dios. Por eso Pablo encara a la religión. Y mire qué tremendo. Dice: quien quiera que tú seas, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, ¿qué dice? ¿Por qué no podemos juzgar, hermano? Claramente dice: ¿por qué yo no puedo juzgar a otro? Porque me estoy condenando a mí mismo. Y aunque sea verdad, hermano, lo que Pablo nos está presentando es una nueva forma de adorar a Dios, que de hecho es la única. ¿Por qué cree que el malo hasta ahorita está en pie? Porque lo seguimos juzgando. Y cuando usted y yo juzgamos, estamos deteniendo el juicio de Dios. Hay gente que decimos que esto es malo y es malo, pero ¿por qué Dios no lo corta? Porque yo sigo diciendo que es malo. Entonces no tengo que juzgar. No, tiene que llevar toda causa a Dios. Le pongo un ejemplo bien chistoso. Supongamos que mi hermano Rigo anda en pecado, y yo me doy cuenta que el hermano Rigo anda en pecado. Yo tengo dos cosas: o contarle el chambre a todos, o ir delante de Dios e interceder. ¿Qué haría la iglesia? ¿Qué hace el religioso? Ubíquese, ¿dónde está, hermano? Ay, hermano, es que el chicle es bueno, pues sí es bueno y es pegajoso, y no vaya a ver que quede enredado, hermano. El chambre es como el chicle en el pelo, hermano. No se puede arrancar, hermano. Pero cuando yo he nacido de nuevo, hermano, la naturaleza de Cristo me hace a mí apartarme. En el mejor de los casos, cuando algo está ocurriendo, yo voy directamente donde la persona y le digo: hermano Rigo, ¿qué está pasando? He oído esto. ¿Y qué hace el hermano Rigo? Son mentiras. Si le vienen a contar cositas de mí, mándalas a orar y dígales: son mentiras. La Biblia nos da las pautas de cómo como iglesia nos tenemos que comportar. Si usted se da cuenta del mal proceder de alguien, su compromiso es orar, interceder. O sea, estamos, como le digo, ante una nueva forma de vivir el cristianismo, ya no basado en la ley, porque, hermano, la gente cree que porque viene a la iglesia, sirve en el templo, adora a Dios, está bien con Dios. ¡No! Podemos hacer todo el rito, porque la religión católica, protestante, musulmana, hebrea, es lo mismo, es el mismo manto, donde el fuerte son los ritos. En cambio, en el evangelio de Cristo, el evangelio de Pablo, el fuerte es su comunión con Dios. No tiene que tener ningún rito. Por eso, hermano,
tratamos de tener un programa lo más simple. ¿En qué consiste el programa simple? Venimos, cantamos, oramos, predicamos y que Dios lo bendiga. Eso es el programa. No va acompañado de evento especial, de predicadores especiales, de grandes testimonios, no, ni de dar los avances de la iglesia, no, hermano. Entre más sencilla en la vida, hermano, mejor se mueve el Espíritu Santo. Y Pablo le está hablando, dice que el hombre es inexcusable, quien quiera que seas tú. Ahora, ¿quiénes son los que no tienen excusa delante de Dios? Dice, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, ¿qué dice? Porque tú juzgas y haces ve que algo bien triste está ocurriendo. Y hoy podemos decir, si son iglesias evangélicas, lo mismo que está pasando afuera en el mundo, está pasando dentro de las iglesias. Yo le pregunté, ¿cuál es la diferencia? Ay, que somos pecadores convertidos. Hermano, ¿dónde está esto? Explíqueme. Es que somos pecadores perdonados, pero seguimos siendo pecadores. Como diciendo, tiene licencia para pecar, porque hoy ha sido lavado con la sangre de Cristo y puedo seguir pecando. Eso caló en la conciencia de las personas y por eso la gente no cambia. Siguen con su mismo estilo de vida, siguen con su mismo carácter, siguen con su misma práctica, pero gloria a Dios, aleluya, Cristo vive, hermano, Dios le bendiga. ¿Cómo se llama eso? Religión. Todos los que han venido a Cristo tienen que tener olor a Cristo. Cuando estamos en el mundo, ¿olor a qué tenemos? Olor al mundo. Cuando estamos en la religión, ¿olor a qué tenemos? Olor a religión. Y por eso Pablo dice, mi evangelio. Ahora, el Señor llama a este tipo de práctica mala. ¿Quién es una gente mala? Que hace exactamente lo mismo que están condenados. Es que esa sociedad de la pornografía, ¿y qué es lo que está haciendo el ingrato? Pornografía. Es que el mundo es sucio, ¿qué es lo que está haciendo? El mundo. O sea, lo mismo, el religioso es, ¿en qué consiste el religioso? Que lo mismo que condena, él mismo lo está practicando. ¿Cómo se llama eso? Miren lo que dice el Salmo 50 en relación a estos. Es tremendo lo que el salmista, inspirado por el Señor, habla. Qué tremendo. Es tremendo lo que dice el tiempo. Estoy viendo para que no lo leamos todo, una parte. Ok. Versículo 14 en adelante, yo se lo leo. Dice, sacrifica, ¿qué dice? A Dios alabanza. Y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia. Te libraré. ¿Y qué dice? Este es el que ha conocido a Cristo. Pero el religioso, pero en el versículo 16 le cambia al religioso. Más al malo, dijo Dios, ¿quién tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en qué dice? En tu boca. Pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras.
Si veías al ladrón, tú corrías con él. Y con los adúlteros, ¿qué dice? Era tu parte. Tu boca, ¿qué dice? Metías en el mal. Y tu lengua. Y se sigue leyendo. Aquí está hablando uno de los inconversos, hermano. Está hablando de los sacerdotes, de los religiosos. Y exactamente lo que está pasando hoy con los que somos cristianos. Componemos, no nos gusta que nos reprendan. Mira, hermano, de todos modos, hay un montón de iglesias. Si aquí no me gusta, hay un chorro de iglesias y puedo comenzar hasta terminar. Y viene Cristo y todavía no las he terminado todas. El religioso es almático. El religioso, su fortaleza es su alma. El religioso, aunque esté mal, va a echar a la espalda las palabras de Dios, como lo dice aquí. Mira, el religioso, con el religioso usted nunca va a quedar bien. ¿Por qué? Porque al final usted termina aceptando a Cristo. El religioso es tremendo, con él no puede razonar. ¿Por qué? Porque el religioso es ciego y sordo. Su misma religión lo ha engañado. Y creen que porque están en una iglesia y están sirviendo y se ponen corbata, son salvos. Son religiosos. Y es duro, porque comparten, dice, y veías al ladrón, dice, y corrías con él, eran cheros, dice. Robe. Cualquier parecido. Luchaban, dice, y con los adúlteros. Hermano, no mezclemos lo santo con lo profano. Nuestro templo tiene que ser restaurado. Nuestro espíritu tiene que ser vivificado. Nuestra alma tiene que ser llenada de la presencia de Dios. Obviamente es un proceso. ¿Y cómo comienza ese proceso? Lo que dice el versículo 14. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Sacrifica a Dios. ¿Cómo es eso de sacrificar alabanza? O sea, ¿qué cuesta? En medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de lo que está pasando, ¿qué es lo que le está pidiendo Dios? Adórame. No salieron las cosas como quería. Gloria a Dios, adórame. La vida solo te ha dado reveses, alábame. Por eso dice, sacrifica a Dios alabanza. Mi hermano, cuando la alabanza sale de nuestro corazón, y aun cuando el corazón está herido y golpeado, esa alabanza es una música dulce en el cielo. Amén. ¿O cree que necesitamos estar bien de salud, tener un montón de billetes para cantar bien bonito al Señor? Es más, esa alabanza no la oye. Señor, te doy gracias porque me has dado un trabajo. Señor, te doy gracias porque tengo mis hijos sanos. Señor, te doy gracias porque tengo un BMW allá afuera. Y el día que no tenga nada de eso, ya no oramos a Dios. Sacrifica a Dios alabanza. Tenga o no tenga, que dice el Señor. Adórame. Adórame. Y esto, hermano, es algo que lo hace aquel que ha entendido o que está saliendo de la religión. La religión es tierna y soba mucho la carne. Y ahí lo dice, con los ladrones caminan y con los adúlteros loncheros. No me lo he inventado, lo dice ahí. El problema, hermano, es que la carne siempre quiere oír algo que le agrada. Y por lo general lo que le agrada a la carne es muerte. Pablo estaba confrontando el sistema religioso judío y estaba tan podrido, estaba tan deteriorado, hermano, que Pablo no se detiene. Volvamos a Hechos y miren lo que dice. Mas sabemos, Hechos 2:2, mas sabemos que el juicio de Dios, dice,
contra los que practican tales cosas, es según verdad. Es verdad. Pues sí, Romanos 2. ¿Cómo? Disculpen, es la emoción, hermano. Ya me puedo equivocar. Hechos, perdón, Romanos, ya me confunden ustedes. Romanos, capítulo 2, vamos a ver el versículo 2, léalo, hermano, después de que me equivoque. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Todo lo que Dios hace sobre nosotros, diga el Señor, Amén. es que no es justo. Es que no tiene por qué me tiene que estar pagando esto a mí. No, es que no diga, hermano, el versículo dice que el juicio es verdad. No, pero es que no, yo nunca he hecho eso, y el Señor pone ahí la memoria y nos retrocede, hazte acordar. Ay, Señor, y vos en las cositas que te fijas. ¿Por qué no eres el gran pecador de él? No es que yo voy a tratar con él, pues también estoy tratando contigo. Amén. Dígale que está la pastora, Dios está tratando contigo. Que mire, que el problema es que, ok, está bien, todos somos pecadores, pero el de aquel es más grande. O sea que el negocio ya no es convencerlo si es pecador, no. Ahora el negocio es convencerlo que no es tan pecador. Hermano, en los pecaditos que se fijan, no voy a ver, el adulterio, el sexo, no, pero los pecaditos que se fijan usted, hermano. O sea, quedamos claros que todos somos pecadores, porque el que dice que no es pecador hace mentiroso a Dios. Entonces, todo lo que sobreviene a nuestra vida obedece a un propósito de Dios. Primero, establecer su verdad sobre mí. Verso 3. Y piensas, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Ahora, no sé si se da cuenta lo horroroso que es el versículo 3. Porque, ¿de qué viene hablando Pablo en el capítulo 1? Si usted ha seguido los estudios, lo hemos detenido mucho tiempo en el capítulo 1. Y en el capítulo 1 está hablando de la culpabilidad del hombre, de que negaron a Dios, que se volvieron idólatras, que perdieron toda sensibilidad, que dejaron el uso natural de la mujer, y que hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y Pablo le está diciendo en el versículo 3, y piensas esto, tú que juzgas. Porque los judíos estaban juzgando a todos los gentiles de las cosas que estaban haciendo. Y Pablo les dice, y no ustedes están haciendo lo mismo. Hermano, es horroroso lo que en la iglesia se está hablando. Y hasta el día de hoy es horroroso lo que en la iglesia se da, porque le dice que tú que juzgas a los que tal hacen, ¿qué cosa? Todo lo que dice en el capítulo 1. Y haces lo mismo, que todo porque estás en la iglesia escaparás del juicio de Dios. Mire, se nos ha metido en la cabeza que, mire, hermano, todos somos adúlteros, pero ¿cuál es la diferencia? El adúltero mundano se va al infierno y el adúltero cristiano se va al cielo. Y esa teología chuca, ¿de dónde la hemos sacado? Adulterio es adulterio, estando en la iglesia. Hoy nos damos el lujo de tener pastores divorciados. ¿Qué tal enseñar? ¿Qué va a enseñar a alguien que está divorciado? Si no pudo con la esposa, ¿cómo va a poder lidiar con la iglesia? Yo le digo, hermano, se nos ha hecho tan light el evangelio que, mire, no importa, hermano, usted venga con todos sus pecados, que Dios los mete debajo del púlpito y no hay problema. La sangre de Cristo tiene, mire, somos tan blasfemos que hasta ocupamos la sangre de Cristo. Hermano,
el que es adúltero y ha sido lavado por la sangre de Cristo, ya no lo va a hacer. No, pero como encontré a alguien que me dijo que no, hombre, no hay problema. Mire, si usted tenía 3 mujeres, hoy Dios le acepta 2. Por negocio, voy bajando. Incluso tráigala a la iglesia y Dios la va a convertir. Mire, hicimos un sancocho que después de tantos años, ¿qué de Dios? ¿Qué santidad? ¿Qué gracia? Ay, hermano, usted le dio el espíritu flautico. No, estamos hablando de la santidad, no de sus prácticas, sino de la obra de Dios en usted. No hablo de santidad en las prácticas que usted haga, no, hablo del acompañamiento de Dios en su vida y en cada área. Y Pablo les dice, un momento, ustedes creen que porque juzgan a los demás y los juzgan rectamente se van a salvar porque hacen lo mismo. Verso 4. Aquí les dice algo terrible de la religión. O menosprecias. La religión menosprecia la obra de la cruz, y eso es lo más grave de la religión. La religión menosprecia las riquezas de su benignidad. Miren, menospreciamos la benignidad, la paciencia, la longanimidad, ignorando la benignidad de Dios y el arrepentimiento. Lo grave de la religión es que niega o se burla de la cruz de Cristo. Hemos cambiado el arrepentimiento por remordimiento, y no son lo mismo. El remordimiento es en el alma, el arrepentimiento es en el espíritu. Y hay la necesidad de andar en el espíritu, porque mi hermano, todos partimos de algo básico. Necesitamos de Dios, sí, pero ¿cuál es el problema? No se mueven mis pies. Necesito de Dios, pero no se mueven mis pies. ¿Por qué? Porque he hecho una declaración en el alma, y el alma solo desea. Pero cuando usted hace esa declaración en su espíritu, sus pies se mueven y buscan ¿el qué? La riqueza, su benignidad, su paciencia, su longanimidad, su benignidad y el arrepentimiento. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dejamos de ser pecadores? No, tomamos conciencia de que lo somos. Y le decimos al Señor, Padre, sé que te doy problemas, pero aquí estoy. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Aquí estoy. Yo siempre lo he dicho. No quiero santos, porque ni lo haríamos bien. ¿Y entonces qué quiere? En la fidelidad está la santidad. El santo no se mueve, porque por ejemplo los de la iglesia católica no se mueven. Mi mamá le rezaba al negrito, le decía a la iglesia del Rosario. Mire, antes de ir al mercado pasaba mi viejita ahí, mire, lo hacía con tanta devoción que le tocaba los pies y hablaba, y el negrito nunca le habló a usted. Y ahí estaba esperándolo siempre el negrito, y todos los días pasaba mi mamá. Pero algo intervento, a la par del negrito estaba la alcancía. Después de haber platicado con el negrito, le echaba su alcancía, y después iba al mercado, y yo como iba con ella me echaba todo el rollo, ¿verdad? ¿Qué dice eso? Que en su devoción, en su sencillez, Dios va a orar, pero si tiene conciencia de que lo que está haciendo no le agrada a Dios. Pero salvo ser por salvo, ¿dónde está eso en la Biblia, hermano?
¿Sabe usted que ese concepto lo desarrolló José Luis Miranda? El salvo siempre salvo. O sea, yo le digo, nos hemos llenado de un montón de conceptos que han envenenado nuestra mente, han corrompido nuestro espíritu y nos han dado una teología más torcida que ver qué. Por eso Pablo dice, mi evangelio, el cual está basado en qué? En una pura búsqueda de Dios, sabiendo de que en Dios hay riqueza, hay benignidad, hay paciencia, hermano, hay paciencia, hermano, y solo para aguantarlo a usted necesitamos un Dios como el que tenemos, ¿o no? Denle gloria a Dios, hermano, porque solo Dios nos puede aguantar, porque ni usted mismo se aguanta, porque en vez de que levanta todo, que ni sabe cómo llama usted. Hermano, denle gloria a Dios, que Dios nos aguanta. Su paciencia es grande, aunque tiene como dicen por ahí, no tiene Dios, no agote su tarjeta de crédito, porque cuando se le agote la tarjeta de crédito, la paciencia, ¿qué pasa? Como cuando en la empresa le dicen, mira, el jefe te quiere hablar. ¿Cómo es por el empleado? Imagínate que el Señor por revelación me dice, Conchita, el Señor te quiere hablar. Oscar, el jefe te quiere hablar. Rigo, hacer las maletas, el jefe te quiere hablar. Y le digo, no es profeta, pero le digo, Dios quiere hablar con usted. Asuste el que está a la par suya. Dios quiere hablar contigo de eso. El jefe te va a hablar. Versículo 5. ¿Y por qué Dios no me sana? ¿Por qué Dios no me restaura? ¿Por qué no me da una mía? ¿Por qué? Yo le sirvo al Señor, yo le adoro al Señor, yo no falto ningún culto, yo hago todo. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice el versículo 5? Pero por tu dureza y por tu corazón no has vendido a personas para ti mismo, ira para el día de la ira y de la revelación y el justo juicio de Dios. 6. El cual pagará cada uno conforme a sus obras. Wow. El versículo 5 es la descripción, es la fotografía de un religioso. ¿Cuál es la característica de un religioso? Dijimos en el versículo 11 que hace división de personas. ¿Cuál es la otra característica del religioso? Versículo 5. Tiene dureza de corazón. Que porque le sirvo al Señor no me va a hacer nada. ¿Usted cree que porque le lleva buenas notas a papá no le va a pegar? Sí, le va a pegar aunque le lleve buenas notas. ¿Sabe por qué? Porque su deber es llevar buenas notas. Vea, te traigo buenas notas, hay que darme un iPhone. No, okay. Señor, me he portado bien, así que bendice mi pecado. Señor, me estoy portando bien, hasta estoy sirviendo en la iglesia, así que no mires mi pecado. Pero por tu dureza, un religioso es duro de corazón, insensible. Se le hace un llamado a cualquier cosa, no quiere. Se le pide que se involucre, no quiere. Se le pide que ofrende, peor, más duro se pone. Por tu dureza, dice. Y por tu corazón, ¿qué dice? El religioso es show. No se arrepiente. Allá a poco había una hermana, no me acuerdo cómo se llamaba, pero mire, ella era tan linda que a cualquier iglesia que iba aceptaba a Cristo. Sí, en todas las iglesias que llegaba aceptaba a Cristo. Y toda la gente la conocía, hermana, y mire, se peleaban porque todos decían que le habían ganado a Cristo. Porque como en todas las iglesias aceptaba a Cristo. No hay una conciencia de mi necesidad de Dios. Y Pablo está sentando las bases y está descubriendo a los religiosos y a los
del Evangelio de Cristo. Pablo está descubriendo a lo que son cizaña y a lo que son trigo. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Mira, hermano, va a ser un sol. Quisiéramos que fuera de a poquito, ¿verdad? Porque de a poquito entendemos. Pero hermano, cuando ocurra el rapto, ¿qué va a pasar? Señor, ya entendí, te acepto. Bye. No hay oportunidad de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque nos ha dado hasta el día de hoy para que reflexionemos. Y mire el versículo 6, es lo más claro. El cual, que dice, pagará a cada uno. Ahora, ¿cuál es la primera obra que tiene que hacer? No hablo de servicio. ¿Cuál es la primera obra que tiene que hacer y que va a cambiar el curso de mi vida? Entregarnos a Jesucristo. Es la primera obra que tiene que hacer. Porque no está hablando de hacer cosas, está hablando de decisión. Y la primera obra que tiene que hacer es entregarse verdaderamente a Cristo, es lo que ocurrió con Pablo. Es más, usted no va a buscar a Cristo, Cristo no va a buscar a usted. Y agárrese, porque el día que Dios lo agarre, toda su religión se va a venir abajo. Porque aunque usted tiene 20 años de estar en el Evangelio, en el nombre de Jesús le digo, necesita aceptar a Cristo otra vez. Y eso es duro. ¿Sabe por qué? Porque reconocer que yo he trabajado en vano, o he servido en vano, porque no he aceptado a Cristo. Y cuando el Espíritu me lo ponga, yo voy a hacer la oración. Y no le dé pena que aunque usted tenga 20 años y yo lo conozca, necesita aceptar a Cristo. ¿Y usted quién se cree usted? ¿Quién es usted para decir eso? Lo digo en forma apoyada en la palabra de Dios. ¿Y por qué? Mi estilo de vida me dice que no hemos conocido a Cristo. No nos engañemos, que no puede ser por todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Y es lo que dice aquí, el darnos cuenta, y hermano, es precioso darnos cuenta de que necesito a Cristo, de que sea vida en mi espíritu, y que yo tengo que andar en el espíritu, gozarme en él. Hermano, ya no hay necesidad de decirle, venga temprano, usted va a venir temprano. No hay ley, no hay reglas. Es motivado por la gracia, por la presencia de Dios. Pero aquí tenemos que chantajear a la gente. Mire, si usted no viene, y empezamos a amenazarlo. ¿Por qué? Porque Cristo no pide en nosotros. Cuando Cristo pide en nosotros, hermano, usted lo va a experimentar. No va a ser algo pesado, no va a ser una carga. Y no va a pelear con el mensaje. Simplemente lo va a abrir y va a poder gozar de la grosura y de la bendición que está en la palabra de Dios. Porque Pablo nos invita a que vivamos su evangelio, un evangelio que viene de Dios, un evangelio que tiene poder para sanar, para liberar y hacer de mí una nueva criatura. Padre celestial, perdónanos si estamos viviendo en esta región. Tu palabra me insinúa, me desafía a reflexionar. Padre celestial, queremos poner las manos en el arado y hacer la primera obra. Queremos estar en cuentas contigo. Y en esta noche, Padre, queremos estar en cuentas contigo. Padre celestial, bendice y obra en el corazón de todos mis hermanos aquí presentes. En el nombre de Jesús, yo los bendigo y pido que la gracia de Dios nos abra los ojos, que la gracia de Dios nos abra los ojos y nos haga pensar si es una religión
¿O es el verdadero evangelio el que estoy viviendo? ¿Es mi carácter el que controla mi vida? ¿O es el Espíritu Santo el que me guía? Pido que la gracia de Dios alumbre nuestros pensamientos, dirija nuestros pasos y ponga en nuestra boca la palabra perdón. Perdónanos, Señor, en esta noche. Haz conmigo la persona que tú quieres que yo sea, Padre. Renuévanos, restáuranos. Padre, pido por sanidad. Pido, Padre, que tú obres de una manera poderosa para testimonio de tu poder y de que tú eres todopoderoso, que hagas una sanidad en la vida de mis hermanos. Ore por algún pariente, algún amigo, alguien cercano a usted que está enfermo. En este momento ore y pida que la gracia de Dios llegue y restaure. Oramos por consolación, oramos por restauración, oramos por liberación, oramos para que la gracia de Dios sea evidente en nuestra vida, en nuestro diario caminar. Como un cántico nuevo en nosotros. Queremos ser libres, Padre. Queremos ser guiados por ti. Queremos, Padre, aprender a beber y a estar cerca de ti, Padre. Abrázanos, Señor. Espíritu Santo, abrázanos. Bautízanos con tu Espíritu Santo, Señor. Que la unción sea derramada en nuestras vidas. Y podamos decir, Señor, heme aquí. Heme aquí, pagaré, sacrificaré alabanza y pagaré mis votos. He tomado muy en cuenta tu palabra, es un tesoro para mí, es mi vida. Oramos por los religiosos, Padre. No los condenamos, oramos por los religiosos, para que tú puedas tocar el corazón de ellos y puedan entender lo que es el verdadero evangelio. Donde no hay dureza de corazón, donde no hay críticas, donde no hay división, donde por el contrario hay intercesión, hay clamor, hay palabras de bendición. Y bendecimos a todos los religiosos, bendecimos a todos aquellos que de una u otra manera te buscan. Hazte real en nuestras vidas. No queremos doctrina, no queremos un bonito mensaje, queremos la vida de Cristo, queremos la vida de Cristo dentro de nosotros. Danos vida, Padre. Que esta palabra se convierta en vida en nosotros. Que esta palabra me incomode, que esta palabra me moleste, pero se convierta en vida, Señor. Porque, Señor, nos estamos muriendo. Nos estamos muriendo, Señor, nos estamos secando y necesitamos la vida, la frescura del Espíritu Santo en nosotros, quebrantando y llenando y sintiendo el amor de Dios. Gracias, Padre, por esta noche. Cuerpo de tu mano, Señor. Fortalécenos y enséñanos a caminar conforme a tu evangelio, papito lindo. Bendito seas, mi Dios. Bendito seas, mi Rey. Gracias. Te bendigo en el nombre de Jesús. Todos y cada uno de los que están aquí, se lleno de la gracia de Dios, se lleno del favor de Dios, y que la sangre de Cristo te pueda cubrir, te pueda liberar. Te bendigo en el nombre de Jesús.